Muy buenas noches, David. Vamos a empezar la tutoría del 10 de mayo del 2021. Sí, vamos a empezar, por favor, con la frase del día de hoy que nos dice primero, dándote la bienvenida a esta nueva tutoría y mencionándote que continúa a pesar de que todos esperen que abandones. ¿Sí? Entonces, una pequeña frase para empezar la clase del día de hoy. Sin más, voy a presentar la clase con una pequeña introducción que hace referencia a un pequeño video sobre el tema referencial de la clase. ¿Sí? Por favor, lo que vamos a ver el día de hoy es el teorema de Tales. Un filósofo llamado Tales de Mileto logró descubrir la altura de una de las pirámides de Egipto con solo medir la sombra de la pirámide. Habría sido difícil hacerlo con una regla, ¿no crees? Te explicaré cómo lo hizo. Tales observó que a determinada hora del día, la sombra de una persona es igual a su estatura. Así que esperó ese momento del día y tomó la medida de la sombra de la pirámide, la cual era justo la medida de su altura real. ¿Pero por qué funcionó? Tales lo explica en su teorema. Esto sucedió porque se forman triángulos semejantes. Observa qué ocurre si ponemos nuestras figuras juntas. La altura de la pirámide y la de la persona son paralelas entre ellas y forman triángulos respecto al suelo y a la proyección de los rayos del sol. Tenemos este triángulo grande y este más pequeño. Quitemos las sombras y los objetos para dejar solo los triángulos. Si colocamos más líneas paralelas a distancias iguales, descubrimos que los triángulos que se forman van creciendo de manera proporcional. Esto quiere decir que la distancia aumenta de un lado y del otro en la misma manera, al doble, al triple y así sucesivamente. De esta manera, Tales de Mileto aportó este nuevo conocimiento al tema de semejanza de triángulos, en donde cada vez que una línea paralela corta un triángulo, este será semejante al primero y sus medidas serán proporcionales. Ahora podrás calcular la altura de cualquier objeto. Solo asegúrate de formar una relación proporcional con triángulos semejantes. Te invito a descubrirlo. ¿Sí? Eso vendría a ser la introducción del tema a observar el día de hoy. Referente al teorema de Tales. Ahora, vamos con la parte teórica. Primero, voy a mostrar una pequeña introducción que hace referencia a la utilidad en sí de que le damos a este teorema. Nos dice que a nuestro alrededor existen cantidades de cosas que representan figuras o formas geométricas, que sean regulares o irregulares. El conocimiento geométrico básico es indispensable para desenvolverse en nuestra vida cotidiana, para orientarse reflexivamente en el espacio, como para hacer estimaciones de alturas y distancias a veces inaccesibles. ¿Sí? Este es algo, digámoslo así, una utilidad que le damos al tema a revisar el día de hoy. También hago mención a que un método muy antiguo para calcular la altura de un objeto es con la proyección de su sombra y la ayuda de un stack mediante la relación de sus triángulos semejantes, conocida como el teorema de Tales. Es decir, la relación que yo establezco con mi sombra es la misma que la pirámide establece con la suya. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde se dedujo? Que en el mismo instante que mi sombra sea igual que mi estatura, la sombra de la pirámide será igual a su altura. ¿Sí? También nosotros tenemos, ya en sí, entrando a la parte teórica del teorema de Tales, nos dice que si varias rectas paralelas las cortamos por dos secantes, los segmentos correspondientes determinados por las secantes son proporcionales. ¿Sí? Entonces, mire, tenemos aquí dos rectas paralelas cortadas por segmentos correspondientes. Estos segmentos van a ser proporcionales. De ahí tenemos que L1, L2 y L3 serán las rectas, en este caso, proporcionales. Entonces, también nos da mención que si T y S son rectas secantes, además L1, L2 y L3 son rectas paralelas,
Entonces, el teorema de Tales nos dice que la multiplicación o en sí el segmento AB sobre el segmento BC nos va a dar la igualdad de el segmento, el valor del segmento DE y sobre la división del mismo EF. ¿Sí? Esta vendría a ser la relación existente entre el teorema de Tales. Ahora, lo que nosotros observamos para identificar los problemas, lo que nos hacía referencia un poquito el video, es también sobre el teorema de Tales en un triángulo. Se dice que dos triángulos están en posición de tales si tienen en común un ángulo y los lados opuestos a este ángulo común en cada triángulo son paralelos. Además, nos dice que dado un triángulo, por ejemplo, ACE, se traza en el segmento paralelo a BD, ¿sí? En este caso, BD. A uno de los lados del triángulo se obtiene otro triángulo, ABD, cuyos lados son proporcionales a los del triángulo ACE. Además, los triángulos ABD y ACE son semejantes. Entonces, se cumple que, en este caso, EC, si usted se da cuenta, EC, de aquí hacia DE hasta C va a haber una distancia. De A a C va a haber otra, que va a ser igual a ¿qué? A la distancia existente entre D y B y A y B. ¿Sí? Entonces, en ese caso, es lo que nos proporciona la relación mediante el teorema de Tales. Otra cosa, la determinación de la altura por el teorema de Tales. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Si dos triángulos tienen sus lados paralelos o perpendiculares, serán semejantes, ¿sí? Serán semejantes. Ahora, si dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo igual, serán semejantes. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta, David, en este caso? Que los dos triángulos tengan sus lados paralelos o perpendiculares. Además, que los triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo igual. ¿Sí? Ahora, si nosotros hacemos referencia a la imagen que tenemos aquí, nos dice, dado los triángulos rectángulos ABD, en este caso ABD, el triángulo azul, y ACE, el triángulo en este caso que se forma con A, C y E, haciendo cuenta ya toda la parte azul y roja, que vendría a ser el triángulo grande, digámoslo así, es paralelo donde B y D, B y D, B y D es paralelo a ¿qué? A C y E. Se cumple el teorema de Tales. Los triángulos rectángulos ABD y AC son semejantes, por supuesto, y los lados son proporcionales. En este caso, EC, AC, DB, en este caso, DB y además AB. ¿Sí? Esto vendría a ser la relación del teorema de Tales en la forma de determinar la altura, en este caso, de un triángulo, o lo que nos pida en este caso. Mire, ¿cómo midió Tales la altura de una pirámide? Cuentan varios autores, como ya parte lo vimos en el video, que Tales clavó su bastón en el suelo y mandó a los sacerdotes que midieran al mismo tiempo las longitudes de la sombra del bastón y de la pirámide. ¿Sí? Mira, cálculo de la altura de la pirámide por Tales, vendría a ser la altura sobre S, que en este caso se tomaba como la base, la sombra de la pirámide, que es igual a la altura sobre S, que vendría a ser la altura del bastón y sobre la sombra que forma el bastón y el mismo. Entonces, la altura, en este caso de la pirámide, viene a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de la altura del bastón por la sombra de la pirámide y sobre la sombra, en este caso, del bastón. ¿Sí? ¿Listo? Esta formulita nosotros utilizaríamos para calcular cuando nos pidan la altura de algún objeto. La puede anotar, en este caso, David. ¿Sí? La altura va a ser igual a ¿qué? A la altura, en este caso, del bastón por la sombra de la pirámide y sobre dividido, ese producto dividido ¿para qué? Para la sombra de el bastón en este caso. Ahora, vamos con los ejemplos. Nos dice, un poste vertical de 3 metros proyecta una sombra de 1.5 metros. ¿Qué altura tendrá un árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 4 metros? ¿Sí? La misma hora. Entonces,
nosotros vamos a hacer referencia ¿a qué? Vamos a poner un triángulo aquí. A, B, C, ¿no? Este vendría a ser nuestro triángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros aquí vamos a tener también C. Y aquí pongámosle D, E. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinaríamos en este caso el valor o cómo aplicaríamos el teorema de Tales? Vamos a tener que el valor del lado A, B, sobre, en este caso, lo que nosotros queremos determinar, que vendría a ser X. Esto es igual a ¿qué? A el valor que tenemos del segmento A, C, sobre, en este caso, el valor que tenemos de D, C. ¿Sí? Ahora mire, AB, David, ¿cuánto vale el segmento AB? Por favor. David. ¿Cuánto vale el valor, cuánto vale el segmento AB? ¿Cuánto? El segmento AB, David. ¿Cuál es el segmento AB? El que está acá. ¿Cuánto vale? 3, ¿sí? No lo vamos a escuchar, David, no sé. Tal vez está mal el audio. Sobre X, que es lo que queremos saber en este caso. Esto es igual. AC, ¿sí? Tenemos en este caso AC, ¿sí? AC, que valdría ¿cuánto, David? 1,5, ¿sí? 1,5 sobre DC, que en este caso sería 4. Ahora, ¿cómo determinamos en este caso o cómo desarrollamos, cómo podemos desarrollar esto? Aplicamos esto en la igualdad como X, ¿sí? Es decir, vamos a multiplicar 4 por 3 y X por 1.5. Entonces, nosotros va a ser 4 X 1.5 por X 1,5 por X es igual ¿a qué? A 3 por 4. X va a ser igual. 3 por 4, 12, ¿no? Dividido o sobre. Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Por eso va a quedar 12 dividido para 1.5. X en este caso es igual. 12 dividido para 1.5, David. ¿Cuánto me quedaría? ¿Tiene tal vez acceso ahí? Por favor, ¿lo puede hacer? No le escuché bonito, Lice. ¿Cuánto es 12 dividido para 1.5, David? ¿8, Lice? 8, muy bien. 8 metros en este caso. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Tal vez alguna pregunta? No, Lice, ninguna. Listo. Continuamos, por favor. ¿Sí? Tenemos lo siguiente. Siguiente ejercicio. Nos dice, una torre tiene una sombra de 12 metros, ¿no? Al mediodía, mientras que una botella de 25 centímetros proyecta una sombra de 5 centímetros a la misma hora.
¿cuánto mide la torre? ¿Sí? Entonces, a ver, David, ¿qué haríamos primero? ¿Qué se podría hacer primero, digámoslo así? Cogiéramos el lado A, B, sobre ¿cómo es? ¿Cuánto mide la torre? Ya, a ver. Primero, lo primero que observamos, siempre observamos los datos que tenemos. Sí, siempre eso va a ser. Ahora que el próximo año usted ya vea física, va a ser lo mismo. Siempre observamos también las unidades en las que están cada una de los datos que tenemos. Mire, si usted observa, tenemos 12 metros y tenemos 25 centímetros. ¿Podemos trabajar así? Con metros, centímetros. ¿Podemos trabajar así? ¿Se podría trabajar Sí, así, David? sí, licenciado. No, David, no podemos trabajar así, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos metros y en la otra unidad tenemos centímetros. Entonces nosotros si queremos sumar, digamos, metros con centímetros, no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Entonces por ello, nosotros primero, ¿qué hacemos? Transformamos de centímetros, en este caso, a metros. Entonces, por favor, un metro, dígame, David, ¿cuántos centímetros tiene? 100 centímetros, dice. Muy bien, 100 centímetros. Entonces, para transformar nosotros en este caso de centímetros a metros, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir en este caso los 25 dividido para 100. ¿Sí? Entonces, 25 dividido para 100, ¿cuánto nos da? A 5. 25 dividido para 100. David, Para 100, 25 dividido 5. para 100. A ver, divídalo bien. 25 dividido para 100. ¿Cuánto? ¿No le escuché, David? 4, dicen. A ver, ¿cuánto quiere apostar que no es 4? 25 dividido para 100. Mire, divida 25 dividido para 100. 25 para 100. ¿Le alcanza? ¿Cuánto es? ¿0,25? Muy bien, ahí sí. Entonces, 25 centímetros es igual a 0,25 metros. ¿Sí? Ahí sí. Ahora, ¿qué más también tenemos que transformar? Los 5 centímetros. Entonces nosotros tenemos 5 centímetros. ¿A cuántos metros equivaldría? Haciendo la misma transformación. David, ¿quedaría cuánto? No le escuché muy bien, dicen. 5 centímetros a metros. ¿Cuánto quedaría? Sí, 5 centímetros a metros. Mire, 25 centímetros a metros queda 0,25 metros. Ahora tenemos 5 centímetros a metros. ¿Cuánto nos quedaría? Mire, nosotros transformamos 25 centímetros, ¿verdad? ¿Qué hicimos para transformar los 25 centímetros? Para transformar los 25 centímetros, nosotros dividimos para 100, ¿verdad? 25 dividido para 100. Es lo mismo que tenemos que hacer aquí, David. 5 dividido para 100, ¿cuánto nos da? 0,5. 0,5 o 0,05, a ver. 0,0. Muy bien, 0,05 en este caso metros. ¿Listo? Ahora,
Nosotros con estos datos vamos a proceder a realizar en este caso ya o la aplicación del teorema de Tales. Para ello, nosotros en este caso estamos buscando la altura, que sería X. X va a estar sobre el valor del segmento, en este caso, de la altura de la botella, que vale ¿cuánto? 0.25 metros, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿qué? A la división entre ¿qué? Entre el valor de la sombra, en este caso, que es 12 metros la sombra de en este caso, la torre, sobre, ¿sí? La sombra, en este caso, de la botella, que es 0,05 metros. X vendría a ser igual a ¿cuánto, David? Hágalo usted, por favor, a ver. $12 dividido para 0.05. ¿Cómo lo haríamos? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cuál era el primer proceso? ¿Qué teníamos que hacer primero? Según el ejercicio anterior. ¿Trabajamos en forma de qué? En forma de... X. Eso. Entonces, mire. Ahí es fácil ya. Hágalo y a ver cómo le sale. ¿Cuánto le sale? Me dice cuánto le sale, por favor. Es igual a 60. Listo. Muy bien. Excelente. X vendría a ser igual a 60. ¿Sí? Muy bien, David. ¿60 qué? En este caso serían, ¿cuánto? ¿60 qué? Centímetros. Metros, metros. Recuerde que transformamos nosotros recién de centímetros a metros. Muy bien. Muy bien, David. Entonces, por favor, vamos con ello a la explicación de cada una de las actividades que tenemos en nuestro EVA. ¿Sí? Mire, nosotros tenemos aquí cada una de las actividades, por favor, y aquí la parte que dice actividad interactiva. Le ruego que en este caso la haga, por favor. ¿Sí? No sé si usted me está escuchando. David. Sí, le escucho. Listo. Sí, sí. Muy bien. Entonces, mire, la actividad interactiva está desarrollada en EducaPlay. Sí, mire, por favor, usted se va a crear una cuenta, ingresa a EducaPlay o si no, tal vez no le pida, no sé cómo se maneja la plataforma en este caso, pero usted lo realiza y me va a salir automáticamente su puntaje aquí. Mire, por ejemplo, en la actividad del teorema de Tales, no tengo realizada su actividad. Entonces, por favor, la realiza. Le pido de manera más comedida, lo realice. También, a ver, con ustedes también vimos sobre, en este caso, polígonos. ¿Sí? Tampoco la tiene usted desarrollada. Por favor, le pido que las dos actividades interactivas las solucione, por favor. ¿Sí? En ese caso. Ahora, vamos a hacer referencia también a lo que nos indica, en este caso, la tarea para la siguiente clase.
que hace referencia al teorema de Tales y son solamente 2 ejercicios. ¿Sí? Mire, entonces, el primero que vamos a aplicar lo que acabamos de hacer, ¿sí? Y el segundo, vamos a aplicar la primera parte de la clase, que era el teorema de Tales en los segmentos, ¿sí? La relación de cada uno de ellos y el valor cuando es proporcional o semejante, ¿sí? ¿Estamos, David? No sé si en este caso tiene tal vez alguna pregunta. David. No le hice ninguna. Listo. Entonces, sin más que mencionarle, le agradezco mucho por la atención prestada el día de hoy. Si tiene alguna pregunta o algún inconveniente en alguna tarea, me lo hace saber, por favor. Y entonces nos vemos de aquí la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, Lisen, gracias. A usted, hasta luego.